Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta tarde lluviosa, pues bueno, de otoño, en la estación en la que estamos, de martes 15 de noviembre. Pues nos ha venido así, sorpresivamente, sí, estamos acostumbrados a tener altas temperaturas de fin de semana, con un tiempo, la verdad es que casi que se veraniego, la gente en la playa, está bañándose, y hoy, pues bueno, pues reivindica el otoño, su espacio, pues es lo que toca, y nosotros reivindicamos también nuestro momento, su momento, el momento de la información, de la actualidad, aquí en Informativos Tele7, en esta segunda parte, con muchos temas que contarles, y también nuestros invitados que irán poco a poco bueno, pues pasando a través de videollamada, a través del Zoom, y también tenemos música aquí en plató, el grupo Montana, que actúa este sábado en Bilbao y nos van a contar todos los detalles también de ese concierto. Pero antes, pinceladas, titulares de esta jornada de hoy, martes 15 de noviembre. El IPC interanual cae hasta el 6,9% en la comunidad autónoma vasca y el 8,4% en Navarra en el pasado, bueno, pues el mes de octubre. La tasa interanual continúa, bueno, su caída tras tocar techo en el mes de julio, y en el último mes ha descendido 1,6 puntos en la comunidad autónoma vasca, como decimos, y 1,4 en Navarra. Luego escucharemos, por cierto, en esa rueda posterior al Consejo de Ministros y Ministras del Gobierno estatal, del Gobierno español, como Nadia Calviño hace un repaso a la situación económica actual y habla de inflación, de una inflación, bueno, moderada, controlada, que no, bueno, los números no son tan negros como en un principio podíamos prever o nos lo pintaban, pero bueno, luego lo escucharemos en unos segunditos. La subida de precios se modera, eso sí, por la caída de la luz, mientras los alimentos se disparan. Ojo, la cesta de la compra nos sale cada vez más un pico. Y yo estoy pensando que luego tengo que ir a hacer la compra, alimentos básicos, o sea, no son ni vicios ni mucho menos. Café es básico, leche, agua, bueno, agua, aquí tenemos buena agua, pero bueno, bueno, pues refrescos, por ejemplo, verduras, frutas, yogures, bueno, cosas un poquito del día a día, pero que bueno, que cada vez nos cuesta más caro, y eso lo notamos. En cuanto también a noticias internacionales, Australia se vuelve a inundar. Vemos muchas veces en las imágenes de los instagramers, ¿no? Y sobre todo, que hoy hacían referencia al Zapataki, que vive en una continua vacación. Y está muy bien, oye, nos da mucha envidia, envidia sana, bueno, no, envidia, mucha envidia, que es divina y nos encanta, como que Australia, bueno, pues siempre hace buen tiempo, o que va descalza y siempre en la playa haciendo surf con su super marido y sus super hijos. Bueno, pues Australia, lamentablemente, ahora mismo pues está, pues eso, con inundaciones. Por ejemplo, la ciudad de Forbes se ha quedado bajo el agua en la región de Nueva Gales del Sur, en Australia. A esa crecida del río también, bueno, pues se está creando graves problemas en la zona. Amazon, que tenemos aquí además muy cerquita, esa planta aquí en la zona norte, bueno, pues plantea despedir a 10.000 trabajadores y trabajadoras. Bueno, pues la empresa, las más potentes de mercado electrónico, de compras online, no es la primera en sufrir las consecuencias, como decimos, de esta crisis a nivel global, a nivel mundial. Por ejemplo, ha pasado a Facebook, a WhatsApp, Instagram o Twitter, que también han despedido a sus trabajadores o a sus ingenieros, ingenieras, a gente, sobre todo, bueno, con ciertos cargos, pues les han despedido. En este caso, Amazon plantea despedir a 10.000 trabajadores. También, otra de las noticias internacionales, la reunión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el líder chino Xi Jinping, que, bueno, pues parece que ha sido cordial dentro de la cumbre del G20 en la isla de Bali. Ahí nos gustaría estar, en Indonesia. Y bueno, pues en esa reunión parece que han marcado la hoja de ruta, y que, bueno, pues evidentemente nadie quiere una nueva guerra fría, ni una tercera guerra mundial, ni mucho menos. Datos, volviendo aquí a nuestro territorio, negativos en cuanto a la natalidad. Se hunde en Euskadi con los peores datos desde 1975. Ojo, que nos gusta que ustedes vean Tele7 y que estén, por supuesto, informados e informadas, pero bueno, pues hay que animarse también, hay que, bueno, pues, bueno, esto es una broma. Sabemos que
las cosas están complicadas, en el planeta ya somos 8.000 millones de personas, pero bueno, pues la natalidad aquí en Euskadi, pues bueno, que no parece que nos animamos. Pues nada, pues lo dicho, vean Tele7 y luego en un ratito, cuando ustedes quieran, pues nada, pues disfruten de la merienda, tarde o cena o madrugada. Vamos al Consejo del Gobierno Vasco. Hoy se ha celebrado con la presencia del portavoz del Gobierno Vasco, Miguel Zupiria. Luego escucharemos los temas de los que ha hablado, el tema de ayudas económicas y bueno, lo que ayer les ofrecíamos, ¿no? Ese descubrimiento, ¿no? de ese texto, el más antiguo en lengua vascongada, en lengua vasca que se conoce hasta la fecha. Pero antes vamos a escuchar las palabras de la consejera de Salud, de Sanidad, Goseno Sagardui, que ha hablado bueno, pues largo y tendido sobre el tema, bueno, ya saben, ese secuestro de ese bebé, de ese pequeño que afortunadamente terminó de la mejor manera posible, volviendo con sus padres, con su aita y su ama, pero bueno, pues hizo saltar las alarmas de qué fallaba o qué problema había en el protocolo de seguridad en el hospital, en este caso de Basurto. Bueno, pues ha anunciado la consejera el refuerzo de los protocolos de seguridad en los diferentes hospitales, en este caso en las maternidades de los hospitales. Ha explicado que bueno, pues, es necesario trasladar unas recomendaciones, ciertas recomendaciones a cada maternidad, porque hay también medidas comunes fáciles de implantar en todas ellas, pero hay otras que requieren de actuaciones específicas sobre accesos, espacios y otros elementos bueno, pues arquitectónicos que tiene cada centro, cada hospital, cada maternidad. Habla también de la posibilidad, porque habla del tema de la seguridad, las tarjetas electrónicas, cómo se va a controlar ese acceso en las maternidades para evitar bueno, que vuelva a ocurrir un hecho como este, ¿no? El secuestro de un bebé. Y también habla de la posibilidad, que se pregunta, de contratar a personas extracomunitarias por parte de Osakidetza. Escuchamos las palabras de la consejera Goseno Sagardui. El informe identifica los siguientes factores causales que facilitaron el robo del bebé. Durante la pandemia se eliminó la entrega de toda documentación en papel, dípticos, hojas informativas, actividad que no ha sido reanudada en el área de maternidad. La información sobre el protocolo de seguridad del recién nacido por parte de los y las profesionales se realiza verbalmente. Y señala el informe otros factores contribuyentes. Diferencias en el grado de cumplimentación por parte del personal del protocolo de identificación mediante tarjeta personal identificativa, existencia de múltiples accesos al pabellón de maternidad de Basurto, facilidad para el acceso a uniformes tanto en el circuito limpio como en el circuito de sucio. En definitiva, visto el documento del equipo de expertos y expertas, la propuesta con la que estamos trabajando a la espera del pronunciamiento final del Comité de Seguridad del Paciente es la siguiente con respecto al protocolo. Documentar la información proporcionada en el área de parto sobre la identificación y custodia del recién nacido. Cuando se proporciona la información habitual, realizar entrega de material educativo en soporte, papel sobre el protocolo de seguridad al ingreso en planta de maternidad. Reforzar la verificación de que sea entregado la información a los padres y madres sobre el protocolo de seguridad en la atención al recién nacido, tanto durante el seguimiento de la gestación como durante la estancia hospitalaria. Registro de estas actividades, esto es, registrar la información sobre el protocolo de seguridad, entrega del díptico y verificación en la historia clínica. Garantizar información en las habitaciones mediante infografía de la campaña No me dejéis solo. Colocación de vinilos gráficos en las cunas de los y las recién nacidos. Continuar y reforzar campañas dirigidas a los y las profesionales en el área de atención materno-infantil sobre el protocolo de seguridad. En relación a la identificación del personal y su indumentaria, se propone sensibilizar a las plantillas sobre obligatoriedad de la identificación de profesionales mediante tarjeta personal visible. Sensibilizar sobre la importancia de identificar a cualquier persona que se encuentre en las instalaciones y no porte tarjeta identificativa. Revisar y mejorar la custodia de uniformes de profesionales y establecer espacios cerrados al efecto.
Y en relación a la accesibilidad a las maternidades, implementar mejoras en la gestión de la trazabilidad de los accesos al área de maternidad mediante la identificación de visitas y profesionales. En el caso concreto de Basurto, cierre de puertas de accesos laterales del pabellón y equipar la puerta de emergencias con una alarma. Comprobación rutinaria de cierre de puertas y funcionamiento de los sistemas de alarma. Establecimiento del sistema de apertura de puerta a las unidades de maternidad mediante tarjeta electrónica identificativa, tanto para profesionales como para familiares, combinada con un sistema de portero automático. Reforzar los sistemas de vigilancia con cámara en los exteriores de los edificios. Algunas de ellas ya se están llevando a cabo porque todo el ámbito de la sensibilización, claro que se trabaja en nuestros grupos de profesionales sobre la importancia de las medidas de identificación que están vigentes hoy por hoy y la importancia de que todos y todas ellas vayan identificados con las tarjetas oficiales que facilita Osakidetza, como también la importancia de que se conozcan los protocolos que están vigentes en la atención a todos nuestros pacientes. Estamos hablando en el ámbito ahora mismo de la maternidad, pero a todos y a todas nuestras pacientes les damos información respecto a los procesos a los que se van a someter cuando ello requiere de un ingreso hospitalario. Sobre eso se viene trabajando en continuidad. Hay otras que, como usted ha mencionado, requieren de que se estudien y se concreten en cada una de las 100 maternidades como distintas y, indudablemente, también tendremos que esperar, como no puede ser de otra forma, a que definitivamente el Comité de Seguridad del Paciente le eleve estas propuestas, pero como le digo, sin duda alguna que algunas de ellas ya están. No cabe duda que en el Hospital de Basurto en estos momentos ya está en marcha pues, la revisión de las puertas de acceso laterales y que el proyecto definitivo llevará otro tiempo. Pero nosotros desde el primer momento hemos hecho, además de un análisis, también tratar de poner todo lo que está en nuestra mano para mejorar las situaciones o la situación en este caso actual. A partir de este momento es Osakidetza quien debe ir analizando las propuestas de mejora para concretarlas en medidas y acciones concretas en cada maternidad. En Euskadi, como conocen, hay 7 servicios de maternidad, 1 en Araba, 2 en Vizcaya y 4 en Guipúzcoa. Y aunque hay medidas comunes fáciles de implantar en todas ellas, hay otras que requerirán actuaciones sobre accesos, espacios y otros elementos arquitectónicos muy diferentes en cada una de ellas. Nosotros, desde el Departamento de Salud y en concreto desde Osakidetza, desde luego que lo que haremos será acogernos a todas aquellas herramientas o iniciativas que puedan contribuir a la mejora de los servicios prestados por nuestro sistema público de salud. Indudablemente, el incrementar el número de contrataciones de profesionales para que puedan ocupar aquellos puestos que tenemos vacantes es uno de ellos, pero siempre recordando que tenemos unas normas de contratación en el ámbito de personal, como las tenemos en otros ámbitos, que debemos de respetar y que respetaremos. Bueno, y tenemos al otro lado, y es un placer recibirle, darle la bienvenida en esta tarde de martes. José Ovejero, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, muchas gracias. José, Mientras estamos muertos, nuevo libro de relatos con una mezcla, o es algo que preguntamos siempre los periodistas, no sé si entre la ficción y los relatos autobiográficos, José, porque se habla de relaciones familiares, se habla de memoria, de imaginación, de un recorrido también a través de los ojos, ¿no?, de uno de los miembros de la familia, también de un recorrido social, pero en este caso hay esa mezcla, autobiografía, o cosas que has conocido y también ficción, ¿no?, de personajes que no son reales. Sí, bueno, yo es que creo que cualquier autobiografía es una forma de ficción, que la memoria, el recuerdo, es también, no por completo, por supuesto, una ficción, pero está claro que todos rellenamos huecos de lo que recordamos. Y todos añadimos, todos le damos una lógica a nuestra historia que luego en la realidad a lo mejor no fue exactamente así. Entonces, bueno, cuando abordé la escritura del libro decidí utilizar mi propia experiencia, pero de una manera un poco flexible. Eso no quiere decir que mintiese,
Lo que quiero decir es que está claro que hay algunos huecos, que hay cosas que no recuerdo exactamente y que intento reconstruir. Con lo cual, además, hay historias también de lo que sucede a mi alrededor que meto en mi propia historia. Así que sí, es ficción y es memoria. Bueno, antes de hablar de la historia, de estos relatos, de lo que encontramos en Mientras estamos muertos, José, has hablado en alguna entrevista con otros compañeros, compañeras, y me parece además importante que la literatura sana, es sanadora. Sí, quiero decir, más que es, puede serlo. Mm. Quiero decir, de la misma manera que viajar no nos vuelve automáticamente más tolerantes, leer o escribir tampoco nos sana por sí mismo. Lo que pasa es que puede servirnos, nos puede servir en muchísimos momentos, es un espacio protegido para nuestras emociones, para nuestras reflexiones, es un espacio en el que estamos solos y solas, leyendo o escribiendo, pero al mismo tiempo estamos conectándonos con el mundo que nos rodea, con otra gente, con aquello que les sucede a los demás, pero que en buena medida también nos sucede a nosotros. Y eso yo no sé si sana, pero desde luego a mí me parece que puede ser muy útil para cada persona. José, y en este caso, ¿cómo ha sido este proceso? Porque además, bueno, estábamos viendo la portada, estamos mostrando a los telespectadores que, hombre, el título es muy potente, que eso también, oye, engancha, que ahora explicarás, pero, por cierto, que va también, ahí vemos, por la segunda edición. José, pero ¿cómo comienza este proceso? ¿Cómo, bueno, pues... enganchas esta historia de, bueno, pues de la vida de unas personas que, como decimos, es un reflejo también de toda una sociedad, ¿no? Una sociedad en la que era complicado también subsistir, ahora también, pero bueno, más todavía. ¿Y qué vamos a encontrar? ¿Y cómo ha sido ese proceso de escritura de los relatos y de situarnos también en unos años y en una historia familiar que nosotros nos asomamos un poquito como voyeurs, ¿no? Para ver, ¿no?, ese reflejo, como decimos, familiar y social. Sí, bueno, el libro en realidad empieza como casi todos mis libros, sin tener yo muy claro qué demonios estoy escribiendo y qué es lo que quiero. Pero Que de sale pronto, de dentro, ¿no, José? Sale de sí, dentro, al de final. pronto hay una situación, hay algo que te interesa y te pones a escribir. También sin tener muy claro si voy a escribir cuentos, si voy a escribir una novela. Pero escribo la primera historia, Matar un perro, y de pronto me doy cuenta de que hay historias que puedo contar que están todas relacionadas y que tienen que ver con esa memoria. Entonces me pongo a escribir. Lo que pasa es que yo lo que espero al final es que no suceda eso de que quien me lee sea un testigo externo, es decir, que alguien que mira únicamente de fuera, sino que al final, por lo menos para mí, lo que es muy interesante de la literatura es que aunque cuente historias ajenas, cosas que pueden haberme pasado a mí, pero no a otras personas, nos conecta con nuestras propias experiencias. ¿Cuántas veces leyendo una historia que de verdad no tiene en principio nada que ver con nuestra vida, incluso una historia de ciencia ficción, si me apuras, y de pronto descubres allí emociones, sucesos, ideas, relaciones que sí conectan contigo y de pronto te metes más en esa historia, que es un poco lo que yo creo que puede suceder con Mientras estamos muertos, que es una historia que empieza siendo una historia generacional, eso pasaba en aquellos años terribles de la dictadura franquista, ese era el tipo de familias, de violencias en la familia, en el colegio, pero de pronto nos damos cuenta de que aquello no está tan lejos, de que hay muchas cosas que siguen sucediendo y además toda la historia va atravesando el tiempo, porque empieza en el franquismo tardío y termina en la actualidad. José, ¿por qué, bueno, no sé si es algo decidido, elegido, libro de relatos en lugar de novela? Porque, bueno, tú has escrito novela, además has recibido numerosos premios. La última novela, si no me equivoco, es Humo, si no me Humo, equivoco, sí, José, corrígeme sí. si me equivoco. ¿Y por qué, gente? Porque, bueno, también digo, es una manera de reivindicar los libros de relatos, que a veces que siempre, es como cuando hablamos de los cuentos, la gente piensa que solo existe novela o solo existe ensayo. Hay relatos, hay cuentos, hay muchos géneros y hay que reivindicar y hay que defender su lugar, su espacio. Y no sé, José, porque mucha gente te habrá preguntado, bueno, podía haber sido una novela.
pero ¿por qué decides que sea un libro de relatos? Bueno, yo creo que hay dos cosas. Una, es verdad que es un libro de relatos y es un libro de relatos atípico, porque hay una historia que va uniendo todos los relatos. Y además sucede en este libro algo que normalmente es lo que sucede en la novela, que es que el personaje principal va cambiando con el tiempo, va evolucionando. Pero de todas maneras, aparte de este carácter híbrido de este libro, es verdad que yo no sé si hay que seguir defendiendo el relato. A mí me parece que es un género muy importante y muy interesante. Y no nos planteamos por qué Edgar Allan Poe escribe relatos, o Borges, o Cortázar, ¿no? Pues los escriben porque es una manera muy intensa de comunicar con quien lee, de generar emociones intensas, de jugar, de cambiar de una técnica a otra, de un estilo a otro, de un tono a otro, qué sé yo, de relatos que pueden ser más o menos divertidos, como Unas botas de 350 pavos, o relatos terribles, tristes, como Matar un perro. Entonces, no sé, a mí me parece que es un género muy, muy bonito al que yo creo que deberían acercarse más lectores y lectoras. Y además es que pensé, si estoy escribiendo a partir de la memoria, aunque como decía, luego utilice también elementos de ficción, pues bueno, esto funciona un poco como un álbum de fotos, que vamos saltando de una foto a otra y entre medias hay huecos, hay vacíos. Y sin embargo, también podemos ver la continuidad, podemos ver la historia, no voy a decir completa, pero en sus momentos a lo mejor más llamativos, principales, etcétera. Entonces me pareció que el relato refleja muy bien esa manera de trabajar de la memoria en la que siempre hay huecos. José, claro, la memoria hay veces que, bueno, tendemos a recordar siempre lo bonito o adornarlo, aunque sean recuerdos complicados. Bueno, pues yo creo que también es un mecanismo, ¿no?, de supervivencia del ser humano, que es recordarlo mejor de lo que realmente fue o mejor de, ¿no?, como fue esa situación o pasó. En este caso, tú como escritor, ese, bueno, pues recorrido por la memoria, por ser fiel también a esos recuerdos, porque ahí, bueno, pues como comentas, ¿no?, bueno, pues se va desde de lo más trágico, lo más duro, también a algo no tan duro, ¿no?, un poquito más a modo comedia. ¿Cómo es Sí. ese también proceso como escritor, ahondando en una memoria, que la memoria hay veces que, como decimos, bueno, pues siempre tendemos a recordar lo bueno? ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque a mí me parece muy complicado, José, de decir, bueno, tengo que ser lo más fiel a la realidad de lo que recuerdo, claro. Sí, lo que pasa es que, fíjate, yo no estoy completamente seguro de que solo recordemos lo bueno. De hecho, a menudo recordamos cosas que preferiríamos olvidar, cosas que nos han dolido, cosas que fueron duras en nuestra vida y siguen ahí y a lo mejor seríamos más felices o nos sentiríamos mejor si las olvidásemos, pero la memoria no funciona a voluntad, a lo mejor por desgracia, ¿no? Entonces, sí funcionan así los álbumes de fotos. Los álbumes de fotos están llenos de los momentos felices, de los momentos en los que podemos sonreír a la cámara. Pero casi nadie dice, me voy a fotografiar en el momento en que me divorcio o en el momento en que me ha pasado esta desgracia, ¿no? Ahí sí, los álbumes de fotos son muy selectivos y son un poco como las redes sociales, dan Cierto. una visión muy parcial de nuestra vida y a menudo embellecida. La memoria no funciona del todo así y sobre todo cuando te pones a escribir. Digo en un momento del libro, escribir es precisamente recordar aquello que quisieras olvidar. Y si quieres ser honesto, tienes que contarlo. Entonces, cuando yo me pongo a recordar, empiezan a surgir un montón de esos momentos duros, difíciles, no voy a decir traumáticos, que a lo mejor es demasiado trágico, pero eso que no se te va de la cabeza, del cuerpo, que es lo que te ha construido también. Y claro, pero tampoco la vida es solo eso, a no ser que tengas una vida absolutamente atroz, también hay esos momentos divertidos, también hay esos momentos de ternura, de amor. Entonces, por eso hay algún cuento como Do You Love Me, Like I Love You, que son cuentos de amor, realmente. O cuentos, como digo, mucho más irónicos, menos trágicos. Intento que ese álbum
sea un poquito más completo de lo que suelen ser nuestros álbumes. José, ¿hay sensación de desahogo a la hora de escribir, precisamente, bueno, pues esos momentos buenos, malos, regulares, en el momento en que ya, bueno, pues tienes el libro de relatos escrito, bueno, pues quizá antes de publicarlo incluso, es esa sensación, no sé, qué tenías de, bueno, de desahogo, de satisfacción, de decir, uff, está ya y es para los lectores y lectoras? Sí, pues en el momento no. En el momento tú es lo que quisieras, acabar el libro y decir, bueno, ya está, qué bien. Todos estos sentimientos, a lo mejor incómodos, todas esas situaciones que me han seguido dando de vueltas por dentro, ya las he escrito, fuera. Pues no, por desgracia, yo no me sentí mejor al acabar el libro, quizá en todo caso peor, porque he estado ahí hurgando en sitios en los que yo en el fondo no quería hurgar, pero con el paso del tiempo a lo mejor sí. Ahora, que ya ha pasado un tiempo, porque claro, lo acabo de publicar en septiembre, pero el libro está escrito desde hace meses. Pasado un tiempo, a lo mejor sí hay una especie como de alivio, no voy a decir reconciliación, pero sí de reconocimiento de, bueno, esa es la vida, ya la he escrito, puedo ocuparme ahora de otras cosas, aunque uno nunca lo agote del todo, y ahora sí podría decir que me produce cierto alivio haberlo escrito, haberme enfrentado a todo eso. Pero ya te digo, necesitas un tiempo para ello. Bueno, ¿y qué sensación, José, tienes de que esté ya por la segunda edición? Porque al final, lo que decimos, lo importante es que guste, que la gente hagamos nuestro ya tu libro de relatos, pero claro, una segunda edición con los tiempos que corren, que bueno, pues oye, hay muchas propuestas, el tema, yo siempre insisto, de que hay que leer, yo a mí soy todavía muy clásica, está muy bien lo de leer a través de soportes digitales, pero yo es que a mí, donde esté un buen libro, ¿no?, y tocar y ver la portada, yo sigo siendo, en este caso, bueno, pues una clásica o una romántica. Pero segunda edición, José, ¿qué sensaciones también te remiten, ¿no? Porque esto es algo que no siempre se consigue con los tiempos, como decimos, que corren. No, y además, a pesar de lo que yo decía antes, es aún más raro en el género del relato, del cuento, que parece que cuesta un poquito más acercarlo a los lectores y lectoras. Entonces, que un libro de relatos tenga en 2 meses una segunda edición, pues es muy bonito. No sé, te da la impresión de que todo ese trabajo que merece la pena, porque, claro, te está leyendo gente que luego también contacta contigo de alguna forma y te transmite lo importante que es para ella esa lectura. Entonces, como cuando estás escribiendo estás tan solo y con esa impresión de a lo mejor esto no le interesa a nadie y esto a lo mejor es superficial, inútil, darte cuenta de que no lo es, pues es muy bonito. José, estamos viendo la portada mientras estamos muertos. Es un título muy potente. No sé, yo sé que es algo que te habrán preguntado en innumerables ocasiones, los periodistas somos así, no somos a veces originales, pero ¿de dónde viene el título de este libro de relatos? Sí, bueno, pensaba que me ibas a preguntar si el niño de la portada soy yo. Ah, Pero, también. ¿Y si, pero veo que no, y si el que vas pájaro por está otro realmente sitio. muerto, que espero que no, que soy muy animalista. Bueno, No, por partes, el título y luego, bueno, primero, sí, el niño que, vamos, bueno, su imagen, fíjate, es de enfadado, triste, sí, culpable, o sea, claro, cada uno lo podemos interpretar también esa mirada eso de una es. manera diferente, José, Me porque gusta claro, mucho, sí. No, me gusta mucho esa fotografía porque es una sensación ambigua. No sabes muy bien qué está sintiendo este claro. niño al entregar ese pájaro muerto a quien tiene delante, que tampoco sabemos quién es, pero somos cada uno de los que lo vemos. Pero no, no soy yo, aunque tenemos un cierto parecido. Realmente eh, sí. sí, no soy Realmente yo. sí. Y podemos decir, porque claro, o a interpretación libre, José, porque claro, ahora viéndolo así, parece que es una mirada de culpa, de pedir Sí, perdón, pero puede sí. ser también... Es que depende cómo También de miremos. reproche, ¿no? De También. reproche también, digo, podría ser la mirada. La verdad es que es muy potente la portada. Oye, ¿y el título, José? Y el título, en el fondo,
es un juego. Bueno, primero me gustó cómo suena, parece es un título contundente y también muy abierto, no se entiende muy bien, mientras estamos muertos, ¿qué? Pero luego, en realidad, toda la novela, fíjate, digo yo también la novela, todo el libro de relatos es una especie de reflexión sobre lo que sucede mientras estamos vivos. Lo que pasa es que a menudo no nos damos cuenta. Esto parece una tontería, pero la explico. Estamos vivos, pero somos muy poco conscientes a menudo del presente. Estamos corriendo detrás de proyectos, con preocupaciones por el futuro, con la hipoteca o con El el próximo Euribor, la examen. inflación. Eso, el próximo libro que vas a escribir es como si no fuésemos conscientes, suficientemente conscientes, de que estamos vivos. Hace poco decía en una conversación con una periodista que a mí me aterra la idea de morirme un día sin haberme dado cuenta de que fui feliz, o por lo menos fui feliz en muchos momentos de mi vida, porque nos detenemos muy poco a decir, y esto es lo que estoy viviendo, esta es mi vida, estas son mis relaciones afectivas, etcétera, etcétera, a respirar un instante y decirnos, estamos vivos. Y por eso hay uno de los cuentos que se titula Cuentos que nos contamos mientras estamos muertos, en los que como los personajes hacen lo mismo todos los días y parece que tienen hasta las mismas conversaciones, como sucede, por cierto, en muchas familias, que uno de ellos dice, oye, ¿y si nos hubiésemos muerto y no nos hubiésemos dado cuenta? Y por eso no tenemos la impresión de que avanzamos, de que hacemos algo. Entonces, bueno, pues el título se refiere a todas esas cosas. José, fíjate que ahora comentando esto, es verdad, tenemos que ser conscientes de que estamos aquí, de que, bueno, pues tenemos momentos felices, eso de la felicidad absoluta, bueno, pues es complicado, no existe, yo opino así, son momentos, son instantes, son, bueno, incluso recuerdos, pero en el momento actual hay que vivirlo, porque mientras estemos vivos podemos conversar, podemos comunicarnos, podemos disfrutar de los libros, de la literatura, de entrevistas, José, como hemos estado hace ratito. Ya mientras estemos muertos, pues oye, ya que sea lo que quiera, que suba el Euribor, si hace falta. José, muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer y un honor tenerte en el programa. Disfrutaremos con tu libro de relatos y, por cierto, ya lo siguiente, no es por agobiar, pero va a ser novela, relatos, cuentos... Pues si te digo la verdad, no lo sé, y no porque no esté trabajando, sino porque llevo un montón de historias escritas, pero todavía no sé si les voy a dar un armazón de novela o no. Como te dije, empiezo a escribir y ya veremos a dónde llego. Bueno, lo importante, llegar a la meta, disfrutar del camino, llegar, terminar, pero eso sí, cuando saques, sea novela, relatos, cuentos, que lo presentes aquí en Tele7, ¿te parece? Prometido. Hecho. Un besito enorme, José. Adiós. Un auténtico placer. Gracias. Gracias. Vamos de nuevo al Consejo de Gobierno Vasco. Ha estado también presente en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Vasco el portavoz Bingen Zupiria, que ha dado a conocer bueno, pues, la adopción o vamos a decir, ¿no?, el acuerdo del Ejecutivo Vasco que ha aprobado ampliar a 4,5 millones de euros los fondos destinados a ayudas de emergencia social, las AES, ayudas de emergencia social, lo que eleva la cuantía disponible total hasta los más de 49 millones de euros, tal y como el lehendakari Iñigo Urkullu anunció en el Pleno de Política General el pasado 22 de septiembre. El nuevo programa Itzartuz amplía en un 10% las cuantías, mejor dicho, destinadas a estas ayudas de emergencia social imprescindibles, necesarias para bueno, personas que lo necesitan en situación de, bueno, pues, de emergencia, y se amplía en este presente ejercicio con el fin, como decimos, en el fin de paliar la pérdida de poder adquisitivo de la población vasca. Vamos a escuchar las palabras del portavoz Bingen Zupiria. El Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy ampliar la partida presupuestaria destinada a financiar las ayudas de emergencia social y ha decidido elevar hasta la cuantía de 45 millones de euros los fondos que se destinarán a tal fin este año. La primera partida que se contempló en presupuestos para este fin fue de 27 millones de euros,
que han ido incrementándose en función de las diferentes coyunturas que se han planteado, entre ellas las medidas que se plantearon a primeros de año para contrarrestar el impacto económico de la pandemia COVID. Más tarde, como consecuencia de las necesidades derivadas de la guerra de Ucrania, y ahora con este último incremento para hacer frente a la inflación y al encarecimiento de la factura energética. Como he dicho, en total serán 45 millones de euros los destinados este año para atender las necesidades de emergencia social. Bueno, y además del Consejo de Gobierno Vasco, se ha celebrado el Consejo de Ministros, esa reunión que tienen como cada martes el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Vamos a escuchar, porque ha hablado la ministra portavoz Isabel Rodríguez de los fondos europeos, será unos instantes, pero antes vamos a escuchar a Nadia Calviño, la ministra, la vicepresidenta primera, por cierto, Nadia Calviño, que hace un repaso, presentó un informe al Consejo de Ministros y Ministras sobre la situación económica actual. Se habla de inflación, una inflación moderada o una recesión controlada, que esto es algo que interesa muy mucho, porque estamos hablando del dinerito de todas las personas y familias que nos preocupamos y que tenemos que llegar a final de mes, llenar la cesta de la compra, comer, sobrevivir, pagar hipotecas y demás. Vamos a escuchar a la ministra Nadia Calviño. Todos los indicadores muestran que la economía española mantiene un fuerte crecimiento, un crecimiento fuerte y sostenido en 2022, incluso mayor del previsto anteriormente. Los datos más recientes reflejan la ralentización del PIB en el tercer trimestre del año, pero estamos hablando de una tasa de crecimiento interanual del 3,8% y después de 3 trimestres de muy fuerte crecimiento, por encima del 6,6%. Todo apunta a que en 2022 la economía española crecerá por encima del 4,4%. De hecho, todos los organismos internacionales están en estos días revisando al alza sus previsiones de crecimiento para España y sitúan claramente nuestro país por encima de la media de la Unión Europea y de la zona euro, tanto en 2022 como en 2023. Dado que no disponemos de datos del Instituto Nacional de Estadística avanzados del cuarto trimestre del año, de este trimestre del año, el indicador sintético de actividad, que como saben lo que hace es recoger toda la información económica y estadística disponible en cada momento del tiempo, este indicador nos permite tener información más actualizada y seguir así el pulso diario de la economía. Y este indicador muestra esta senda positiva que se mantiene hasta este momento, incluso en un contexto internacional de máxima incertidumbre debido a la guerra en Ucrania, las tensiones geopolíticas, la inflación, la normalización de la política monetaria a ambos lados del Atlántico y las disrupciones en las cadenas de suministro globales. En definitiva, se confirma que estamos ante una salida de la crisis muy diferente a las del pasado, gracias a los cambios estructurales que están en marcha en ámbitos como el empleo, el sector exterior, las cuentas públicas o la inversión, impulsados por el Plan de Recuperación. En efecto, una de las marcas que definen mejor el ciclo económico que se ha iniciado tras la pandemia es el extraordinario comportamiento del mercado de trabajo. La afiliación a la Seguridad Social está en niveles récord históricos y la tendencia positiva se mantiene en lo que llevamos de noviembre. El jueves el ministro de Inclusión dará los datos y el avance de noviembre. Hay más de 20 millones y medio de trabajadores ocupados, la cifra más alta desde 2008. Y se ha alcanzado también un récord histórico de 23 millones y medio de personas activas, esto es, trabajando o que buscan activamente un empleo. Como saben, hemos bajado también de la barrera de los 3 millones de parados por primera vez desde 2008 y la tasa de desempleo se sitúa en el entorno del 12%. Además de la fuerte creación de empleo, está mejorando la estabilidad y la calidad del empleo creado. En el último año se han creado en España más de 1 millón de puestos de trabajo indefinidos. En este momento, 1 de cada 2 contratos suscritos es indefinido.
Y esta evolución está reflejando la rápida convergencia con la media de la Unión Europea de las tasas de temporalidad, desde la aprobación de la reforma laboral, como se refleja con mucha claridad en la diapositiva que tienen ustedes enfrente, y saben que este es uno de los objetivos prioritarios del plan de recuperación. En el gráfico de la derecha se ve con claridad que España es de las grandes economías europeas la que ha tenido una recuperación más fuerte del empleo desde que nos golpeó la pandemia. Y la buena evolución del mercado de trabajo está teniendo un impacto muy positivo sobre la estabilidad económica. Amortigua las fluctuaciones cíclicas, aumenta los ingresos fiscales y también los ingresos de la seguridad social, reforzando así el sistema público de pensiones. Aumenta también el capital humano y la productividad, que son las claves para el crecimiento económico a futuro, para no hablar, por supuesto, de la seguridad y el bienestar de las familias españolas en este momento. Un segundo factor diferencial del ciclo actual es el superávit de la balanza de pagos por cuenta corriente, que se mantiene incluso en este complejo contexto internacional de ralentización económica. El sector turístico, además, se aproxima a los niveles de 2019, que fue un año récord, con una tendencia positiva que se está extendiendo también en el otoño. Estamos aprovechando el fuerte crecimiento y la extraordinaria evolución del empleo para avanzar en la consolidación fiscal, con una política fiscal responsable que explica la fuerte confianza de los mercados y de los inversores internacionales en España. En 2021 se registró la mayor bajada de la historia de la ratio de déficit público sobre el PIB. Hemos cumplido los objetivos de reducción del déficit y de la deuda pública. Volveremos a hacerlo este año dentro de una senda de responsabilidad fiscal a medio plazo para situarnos por debajo del 3% del PIB y del 110% del PIB respectivamente para el déficit y la deuda en 2025. El principal reto de nuestra economía en este momento es, por tanto, la inflación y, aunque la energía sigue siendo el factor fundamental que determina la evolución de los precios, el peso de este componente se ha ido reduciendo a medida que tomaban el relevo los alimentos elaborados, los bienes industriales, que es lo que conforma la inflación subyacente. Los datos publicados hoy mismo por el Instituto Nacional de Estadística confirman la fuerte contención de la inflación, que se ha reducido en 1/3 desde el pico de julio, situándose en el 7,3% en el mes de octubre. Bueno, y tenemos al otro lado a José Manuel Blasco, él es coordinador del Banco de Ayudas Técnicas Municipal. José Manuel, buenas tardes, Arratsaldeon, Arrastión. Hola, buenas tardes, Arratsaldeon. Bueno, José Manuel, ¿cuánto tiempo? Qué gozada verte de nuevo, y además hablando de nuevo de, en este caso, la tercera edición de esta campaña de recogida de ayudas técnicas de material necesario para muchas personas y familias, material como, bueno, camas articuladas, sillas de ruedas, muletas, etc., etc., que ahora comentarás, José Manuel, que, bueno, pueden ser reutilizadas y que, bueno, pues tienen ese buen fin, ¿no? Que es que, bueno, pues darles un nuevo uso, un segundo uso, una segunda vida, y a muchas personas la verdad es que les salva, entre comillas, la vida. Pues sí, son ayudas técnicas y artículos que efectivamente cuando se necesitan son fundamentales. Porque para muchas personas les son imprescindibles, digamos, por la situación que tienen, y otras que a lo mejor no son tan imprescindibles, pero les mejoran cualitativamente su calidad de vida. Entonces, claro, pues estos artículos que muchas veces están en casas, porque ya no se utilizan, ya no hacen falta, pues si se donan, pues nosotros los dejamos en condiciones para ser prestados a personas pues que les hacen un gran papel y les suponen un gran beneficio. Fíjate, José Manuel, que bueno, hay un amplio abanico, hemos hablado de, bueno, camas articuladas, sillas de ruedas, muletas, andadores, cada vez me imagino que, bueno, son artículos además, oye, que, bueno, que
conllevan un desembolso importante porque son bueno, pues esos elementos técnicos específicos para algún tipo de enfermedad, dolencia o demás, y que vosotros recogéis, ponéis a punto, higienizáis, limpiáis y demás, y ponéis para ese préstamo a personas que lo necesiten. ¿Se van incluyendo nuevos artículos, José Manuel? Porque me imagino, estamos ya en la tercera edición de esta campaña. En un principio, poquito a poquito, igual eran 3 andadores y como mucho una cama articulada, cuesta un dinero, o una silla de ruedas, pero se van sumando más artículos y veis que cada vez la recepción de esos artículos es mayor. Sí, sí, fruto de las 2 campañas anteriores, sí que abrimos lo que llamamos el catálogo de ampliación y un catálogo de ampliación que en este caso, o sea, los prestamos según existencias, si tenemos existencias de ellos. Entonces ahí incorporamos pues desde sillas eléctricas, motores para sillas, que son muy interesantes para comprar en sillas manuales, entonces algunas grúas especiales. En fin, eran una serie de productos que inicialmente no teníamos, que se nos donaban y claro, nos pareció que era una pena, una verdadera pena, el no poder, o sea, el no incorporarlos para que otras personas pudieran utilizarlos, ¿no? Entonces, de que gracias a eso, pues ya hemos llegado a unas 36 referencias, o sea, que tenemos unos 36 artículos diferentes de los que estamos prestando y cubrimos un abanico pues muy importante, claro. José Manuel, ¿cómo? Porque la idea, esta me parece magnífica, maravillosa. Estamos hablando de la tercera edición de esta campaña. ¿Cómo surge? ¿Cómo fueron esas 2 anteriores? Teniendo en cuenta además que, si no me equivoco, José Manuel, me corrige si es así, perdón, fueron en plena pandemia, ¿no? Sí, arrancamos justo 10 días antes de que se empezara la pandemia y que se decretara el confinamiento, ¿no? De esto ya, pues parece que no, pero ya ha pasado tiempo, claro, ya han pasado casi 3 años, el tiempo va muy rápido y ya estamos en la tercera edición. Entonces, las 2 anteriores han sido, digamos, pues francamente muy exitosas. Más, solo por decir, pues mira, que en las 2 campañas anteriores recogimos 254 donaciones y con ellas hemos podido ayudar a 157 familias y se han realizado 267 préstamos. Eso ha sido fruto de las 2 campañas anteriores. Ahora mismo, pues en esta, pues vamos, seguramente esperamos superar, digamos, todavía los resultados anteriores, pues para poder seguir acumulando, vamos, ese material, esos artículos y poder dar respuesta pues a todas las solicitudes de préstamo que tengamos, ¿no? Entonces, en esta campaña, cuando digo que esperamos superarlo, pues no es solo porque somos muy optimistas, que lo somos, sino también porque contamos con la participación y con la colaboración de 49 entidades más. O sea, hay 49 entidades, aparte de nuestra fundación, que es quien la organiza, la Fundación Bultxatu, pues que están ya, están activas, están participando en la campaña. Entre estas, debo decir que vuestra propia cadena, Tele7 y Radio 7, pues es una entidad que nos está ayudando mucho también en la difusión, digamos, y para que esto llegue lejos. Bueno, además de esas entidades, además de nosotros poner nuestro granito de arena, José Manuel, que siempre sabéis que podéis contar con nosotros, con todo el equipo de Tele7 Radio 7, contéis también con la colaboración de ayuntamientos, ¿no? ¿Se han ido sumando más desde las 2 anteriores campañas en esta nueva? José Manuel, ¿se han ido incorporando más mancomunidades, más ayuntamientos en esta iniciativa? Sí, en lo que es la campaña de recogida, sí, o sea, más en concreto, en esta campaña de recogida tenemos a 18 ayuntamientos que están participando activamente, como te decía, en la recogida y 2 mancomunidades. Luego hay también 18 asociaciones y 7 entidades privadas y 4 medios de comunicación, entre los que, como decía, estáis vosotros, ¿no? Entonces, en lo que es la campaña se han incorporado más. En lo que son también hemos ampliado algunos nuevos municipios, lo que es pues ya esos acuerdos que nos permiten realizar estos préstamos, ¿no? Y desarrollar la actividad y realizar estos préstamos solidarios. Y bueno, y esperamos en los próximos meses y sobre todo ya de cara al año que viene, pues que se incorporen unos cuantos más, ¿no? Porque la verdad es que está muy bien valorado el servicio que se presta, ¿no?
porque está ayudando mucho a muchas familias. José Manuel, bueno, pues no sé si ha ido cambiando el perfil, claro, como comentábamos, ¿no? Arrancáis, ¿no? Días antes, ¿no? Bueno, pues de ese confinamiento, momentos complicados, ya no así, con éxito, esas dos campañas necesarias, sin duda, ahora todavía más si cabe, porque hay mucha gente que necesita ese préstamo, esas donaciones. José Manuel, el perfil en general, de las personas que donan y el perfil sobre todo también de las personas receptoras. ¿Qué tipo de personas? Me imagino que son personas que, claro, necesitan y es vital para ellos, ¿no? Este préstamo, porque económicamente no pueden permitírselo, dicho así, ¿no, José Manuel? Claro, hay de todo. Bueno, el perfil de las personas que donan es pues de todo tipo, porque claro, no solamente son personas, son familias que por lo que sea han tenido una necesidad de tener que comprar o adquirir una cama, una grúa, ya no la necesitan, pues bueno, pues la familia en cuanto conoce el destino que nosotros le damos y la posibilidad de donarlo y de poder seguir, o sea, donar ese artículo para que lo sigan utilizando otras personas, pues nos lo donan. Entonces ahí pues hay un perfil, pues eso, muy amplio, ¿no? En cuanto a las personas porque bueno, nosotros si algo hemos comprobado es que lo que sobra aquí en este país es solidaridad, ¿eh? O sea que el problema es, si acaso, a veces que cuesta llegar la información y cuesta que se conozcan las cosas, pero en cuanto se conocen, la solidaridad, por lo menos aquí, brota sola, ¿no? Y nos llaman de seguida para hacernos esas donaciones. Entonces, en torno a las personas usuarias, o sea, el perfil de personas usuarias, pues bueno, lógicamente, pues hay un sector amplio de personas mayores, pero no solamente son personas mayores que ya están muchas de ellas en situación de dependencia, digamos, pues, pero no solamente personas mayores, sino que también hay muchos usuarios pues, de todo tipo de edades, ¿no? Porque a veces puede ser por personas que tengan ya una situación de dependencia en que ya necesitan, como decía al principio, de manera, les son imprescindibles pues una cama, una grúa, un colchón antiescaras, o sea, o una silla de higiene, pues por ya sus dificultades de movimiento, sus dificultades de tal, y otras veces pues no, pues puede ser situaciones provocadas, pues no sé, pues por un accidente, algo temporal, que, como decía, podrían resolverlo tal vez sin este tipo de ayudas, pero el que dispongan de esa silla o de ese andador o de una, no sé, de una banda de movilización, pues les beneficia, ¿no? O sea, les hace la vida mucho más agradable, claro, les da una calidad de vida mucho mejor, ¿no? Entonces, por eso tenemos, aunque dominantemente son personas mayores, pero dentro de las personas solicitantes, pues hay de todas las edades. José Manuel, arranca hoy mismo la Sí. campaña, hoy 15 de noviembre, y se prolongará hasta el próximo 15 de diciembre, un mes, para pues, donar, aportar esas ayudas técnicas, como comentabas, José Manuel, muy necesarias cada vez más para estas personas, para estas familias. ¿Qué tienen que hacer, José Manuel? Toda la gente que nos está viendo, como decimos, arranca hoy, tienen este mes... pero que aprovechen cuanto antes. ¿Y qué tienen que hacer? ¿Cómo pueden proceder a esa donación? Para donar, lo mejor es que nos llamen, que se pongan en contacto con nosotros, o bien puede ser a través en la página web están todos los datos, pero pueden llamarnos a nuestro teléfono, que es el 94 440 91 16, o enviarnos un correo electrónico al bat@bulchatu.org, porque somos nosotros los que de alguna forma ya coordinamos esa recogida. En muchos ayuntamientos, municipios y en algunas de estas entidades colaboradoras hay puntos de recogida, que si le están cercano y son artículos pequeños, pues les puede venir bien o mejor el acercarlos, más cómodo, y si no existen estos puntos de recogida o se trata ya de artículos grandes como camas, grúas, voluminosos, pues ya coordinamos nosotros, ya nos ponemos en contacto con esas personas y coordinamos pues la recogida por zonas, y entonces ya quedamos con ellos y ya lo recogemos. Entonces lo mejor siempre es que se nos llame y para ofrecernos esta donación, y entonces ya coordinamos la forma mejor, digamos, de hacerlo. Oye, José Manuel, pues quedamos en un mesecito un poco más vista para hacer un balance, ¿te parece? Yo
vamos a esperar un poco, porque me imagino que justo en un mes haréis contaréis un poquito cómo ha sido esa campaña, pero bueno, a partir del 15 de diciembre nos volvemos a hablar, José Manuel, para... Espero que doblar las cifras del año pasado. Vamos, como somos vascos y vascas, vamos a doblar las donaciones del año pasado. Así que, José Manuel, este es el reto, que se doblen, que se llegue a muchas donaciones, que va a llegar a gente que lo necesita muy mucho. Y, José Manuel, cualquier cosa que necesitéis, sabéis que contáis con nosotros. Como siempre, un placer, es que recasco. Perfecto, pues muchísimas gracias por todo el apoyo que nos estáis dando y nos emplazamos, eso dentro de un mes, a explicar un poco los resultados, digamos, porque aunque se trata de concentrar el máximo de donaciones ahora, lo bueno, como de hecho ocurre, es que se sigan haciendo a lo largo del año, claro está. Oye, pues muchísimas gracias. Un besito, José Manuel, como siempre un placer, es que recasco, agur, un besín. Vamos de nuevo a esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y Ministras que ha tenido lugar esta misma, mañana, más tirando al mediodía o la hora de comer, que pues lo hacen a partir de la 1 del mediodía, como pronto, a veces se retrasan un poquito. Vamos a escuchar las palabras de la ministra portavoz del Gobierno estatal, Isabel Rodríguez, que habla de los fondos de recuperación. Habla que el Estado español es el primer país en la ejecución de estos fondos de recuperación, y habla también de otros acuerdos que se han aprobado. Hace un repaso rápido a uno de los acuerdos importantes, como decimos, aprobados hoy en el Consejo de Ministros. En general, este Consejo de Ministros ha estado marcado, y así lo expresará la vicepresidenta, por el cumplimiento, el despliegue, el desarrollo de los fondos de recuperación y del plan sobre el que trabaja nuestro país. Como saben ustedes, la semana pasada ya les comunicábamos, hemos solicitado a la Comisión ese tercer pago de esos 6.000 millones de euros. España sigue siendo el primer país en la ejecución de estos fondos, en su tramitación. Además, en una semana especialmente intensa en los grandes ejes que tienen que ver con el desarrollo del plan de recuperación en el ámbito de la reindustrialización, en un ámbito especial para la generación de empleo y de empleo de calidad, con grandes inversiones en el sector del automóvil, en el sector de los combustibles verdes o también de los semiconductores, como estos últimos días les hemos ido avanzando. Les decía que la vicepresidenta les abordará acerca de un desarrollo de uno de estos planes estratégicos, el de la economía de la lengua. Yo me voy a centrar, y también vienen de fondos europeos, en dos acuerdos que tienen que ver con la capacitación en el ámbito de la digitalización. Uno de ellos viene del Ministerio de Educación y el otro de ellos del Ministerio de Cultura. El primero de ellos se refiere a un acuerdo para crear una red de más de 1.000 centros con las comunidades autónomas, con una inversión de casi 30 millones de euros, 29,5 millones de euros, con un objetivo claro: formar a más de 53.000 personas en sus capacidades digitales básicas. Se trata, por tanto, de una formación no reglada, pero que es básica y transversal para que todas las personas puedan desarrollarse en una sociedad digitalizada. La digitalización está aquí, ha venido para quedarse, mejora nuestro ámbito de competencia económica y empresarial, pero hemos de evitar que se produzcan brechas entre la ciudadanía en el ámbito de la digitalización, y concretamente este acuerdo va dirigido a ese objetivo, a acompañar a la ciudadanía, especialmente a las personas más mayores y con bajo nivel educativo y de cualificación, para que no tengan ningún problema en desenvolverse en la vida cotidiana, en sus relaciones con la administración pública, con las entidades bancarias, en definitiva, con todas aquellas gestiones que ya hoy están digitalizadas. El segundo caso es también una subvención, en este caso a la UNED, a la Universidad Nacional a Distancia, para la formación de capacidades digitales concentradas en aquellos profesionales del ámbito del patrimonio cultural. Vamos a formar en este ámbito a 6.000 profesionales en el uso de herramientas, de tecnologías enfocadas fundamentalmente a la documentación, a la virtualización y a la conservación del patrimonio cultural. Además, como les decía, hemos abordado en el ámbito de la infancia, hemos dado el visto verde a la estrategia de erradicación de la violencia
sobre la infancia y la adolescencia. Sin duda, un asunto importante que normalmente nos alarma y nos preocupa cuando se reciben noticias desagradables en este ámbito. Hemos tenido muchas de ellas en los últimos tiempos. Los números indican que hay en torno, se han registrado más de 55.000 denuncias de hechos que han sido o que han ocurrido con jóvenes o niños entre 0 y 17 años. Un problema importante. Esta estrategia da respuesta o desarrolla, mejor dicho, la Ley de Protección Integral a la Infancia que aprobamos en el año 21, que, como recordarán, es la primera ley que aborda la protección de la infancia y la adolescencia en nuestro país y que aborda de manera especial la violencia que se produce en este ámbito. La estrategia que hemos aprobado es una estrategia dialogada con el resto de administraciones públicas, con las comunidades autónomas, con las entidades locales. Es tarea de todos, de los poderes públicos, de los medios de comunicación, de la sociedad en su conjunto, de las familias y, por tanto, es una estrategia transversal para abordar esta realidad, que estos hechos dejen de ser invisibles, que los tomemos con atención para evitar que después sucedan hechos trágicos que a todos nos violentan y que nos hacen conmovernos. Se incorpora también a las familias, se incorporan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a los profesionales en el ámbito educativo. El objetivo es que exista una mayor formación, un mayor conocimiento de lo que está sucediendo en estas etapas de la vida y evitar la violencia en este sector de la población. Bueno, y vamos a celebrar o soplar las 40 velas, ni más ni menos, de el EVE, que celebra ese 40 aniversario con la participación de la ciudadanía y la industria como paradigma de futuro para desarrollar nuevas instalaciones renovables. El recorrido histórico de la Agencia Vasca de la Energía, EVE, sitúa a Euskadi en una situación privilegiada a la hora de afrontar la época de crisis energética. La apuesta por las infraestructuras clave, fruto del desarrollo de nuevas tecnologías y la innovación para descarbonizar el modelo energético, han hecho que Euskadi sea más eficiente. El acto de conmemoración, como decimos, de estos 40 años de EVE ha estado presidido por el lehendakari Íñigo Urkullu, ha tenido lugar en el Museo Guggenheim y ha reunido a los más altos representantes institucionales y empresariales del país. El Ente Vasco de la Energía, EVE, que ha contado con esa presencia de más de 180 personas invitadas, entre las que han destacado, como decimos, las máximas autoridades de Euskadi y representantes de entidades y empresas del ámbito de la energía, pues ha servido para recordar los hitos históricos que han marcado la trayectoria de la agencia energética y reafirmar la apuesta por la eficiencia energética y el desarrollo de las, mejor dicho, energías renovables en la transición de la industria vasca. Vamos a escuchar las palabras, en la comparecencia en estos 40 años de la agencia, como decimos, el Ente Vasco de la Energía, palabras de Íñigo Urkullu y también de la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia. La mejor política energética es la eficiencia. La eficiencia. Eficiencia energética en el transporte y la industria, que son los sectores que más energía consumen. Eficiencia en las empresas y en los hogares. Hoy hacemos un llamamiento a la ciudadanía, a las empresas y a la Administración para compartir el objetivo del ahorro energético. La eficiencia y la apuesta por la innovación que la facilita es primordial para el desarrollo económico sostenible de Euskadi. Es lo que hemos venido a denominar Basque Green Deal. Euskadi necesita actualmente la mitad de la energía de la que precisaba hace 40 años, la mitad de la energía que precisaba hace 40 años para generar una unidad de actividad económica. Pero seguimos necesitando mucha energía. Somos un país industrializado con un alto nivel de dependencia de energía que viene de otros países. Necesitamos implantar instalaciones de generación de energía renovable. Más y más. Más renovables es menos gas y menos coste económico para pagar la energía que necesitamos.
Este aniversario es una oportunidad para avanzar en un consenso mayoritario en favor de la reducción de las emisiones y de la generación de energías renovables. El pasado 22 de septiembre planteé en el Parlamento Vasco el Pacto Energético como uno de los 5 acuerdos de país, un acuerdo que nos permita ofrecer una mejor respuesta a las necesidades del presente y garantizar un compromiso con una transición energética eficaz y justa. Estos primeros 40 años del Ente Vasco de Energía nos dan la oportunidad de reiterar este ofrecimiento de un pacto energético consensuado y con una visión a 40 años vista. Los principios que nos han guiado siguen en plena vigencia. Han tenido como pilares, recordamos, la exigencia continua de ahorro y eficiencia energética. Gracias a la acción del Ente Vasco de la Energía y el compromiso de la sociedad, hoy somos mucho más eficientes. Y si no fuera por estas políticas, hoy, para hacer lo mismo que hacemos en estos momentos, gastaríamos un 50% de energía más que hace 4 décadas. Consumimos mucho menos. Esta ha sido nuestra política desde hace 40 años y seguimos empeñados por reducir la dependencia del exterior, principalmente de esos derivados del petróleo. Y además aprovechamos o perseguimos el aprovechamiento de fuentes autóctonas de energía, es decir, de energías renovables. Y para ello contamos con un ente público vasco, el Ente Vasco de la Energía. Y este ente tiene desde luego futuro, viene de hace 40 años y tiene futuro. Un futuro que pasa por posibilitar más instalaciones renovables y continuar con las políticas de ahorro y eficiencia energética. Y no podemos olvidar además que la transformación digital, la organización para estar más cerca de las personas debe guiar también nuestras políticas. Bueno, y ayer les avanzamos ese descubrimiento por parte de la sociedad Aranzadi, un descubrimiento en Irulegui, que se ha referido a él, bueno, ya saben, esa palabra, ese idioma vascongado en euskera más antiguo de siglos y siglos y siglos de antigüedad. Bueno, pues el portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha remarcado que el conocimiento, el descubrimiento que ayer se desveló en Irulegui supone una importante aportación a nuestra historia y convivencia. Según Bingen Zupiria, una de las grandes claves de nuestra sociedad para seguir avanzando reside en el fomento del conocimiento y en la difusión y socialización del mismo. Afirma que cree que el descubrimiento de ayer se hizo público en Irulegui, que ahonda en el conocimiento de un tiempo histórico del que quedan muy pocos vestigios y también aporta y trabaja en ese conocimiento de las civilizaciones prerromanas que existieron en nuestro entorno físico. También habla de una comunidad humana que a lo largo de los siglos ha sido portadora y transmisora de una lengua que hoy conocemos como nuestra lengua vasca. Vamos a escuchar sus palabras. Yo creo que el descubrimiento que ayer se hizo público en Irulegui ahonda sobre todo en esa cuestión, ahonda en el conocimiento de un tiempo histórico del que quedan muy pocos vestigios y ahonda también en el conocimiento de civilizaciones prerromanas que existieron en nuestro entorno físico. Desde el punto de vista del conocimiento también nos habla de una comunidad humana que a lo largo de los siglos ha sido portadora y transmisora de una lengua que hoy conocemos como euskara. Creo que son todos aspectos que tienen que ver con el conocimiento, con la ciencia y con la investigación. Creo que el de ayer, porque es ayer cuando se conoció la noticia, es un gran día para las disciplinas que tienen que ver con las humanidades, la arqueología, la historia, la filología, también para todas aquellas ciencias técnicas que acompañan a los historiadores y a los arqueólogos en sus investigaciones. Y creo que fue un gran día para la sociedad Aranzadi, que este año cumple 75 años y que ha demostrado su capacidad de trabajo, de innovación y de investigación en diferentes áreas que son importantes para nuestra sociedad. Creo que es tan importante lo que este conocimiento que ayer se desveló aporta a la historia y a nuestra convivencia,
que creo que deberíamos centrarnos en esos aspectos. Continuamos en Tele7 y damos la bienvenida al cantante, la voz cantante de Montana, el quinteto bilbaíno. Robert, buenas tardes, Arratsaldeon, bienvenido. Bueno, Robert une que junto con Guillermo Selí, Ekain Alzola, Dani Tomás y Jon Fresco formáis Montana, un grupo, Robert, que cuéntanos un poquito, antes de hablar, ¿no?, de el presente y también el futuro del grupo, vamos a hablar un poco de los orígenes, de las raíces, ¿cómo surge? Pues surge, nos conocemos el cantante y yo en una masterclass de Madrid, ¿no? Había que hacer un ejercicio, ¿no?, de cada uno tenía que poner el material que llevaba, había mezclado, había creado y había que ponerlo, entonces todos habían puesto sus canciones, estaba Juanito Macandé, David Zotero, El Canto del Loco, y bueno, pues puse y dije, oye, yo no tengo nada, o sea, no está cantado, entonces si alguno de la sala se quiere animar, pues oye, que me lo cante, y genial, y fue Guillermo Selí que se dio la vuelta y me dijo, ¿eso lo haces tú? Pues yo te voy a poner la letra y la melodía. Y empezamos con una canción y hemos hecho un álbum, que sale ahora el día 19. Por cierto, que he dicho cantante... Sí, no, yo soy el guitarrista. El guitarrista, Robert, el guitarrista, Guillermo es el cantante. ¿Y de eso cuánto ha pasado, Robert? Pues ha pasado cerca de año y medio, que tuvimos por medio de la pandemia, que nos puso un poco de pegas para poder crear, pero bueno, hoy en día como están las tecnologías, que todos hacen prácticamente desde casa, pues hemos podido hacerlo y fíjate. Bueno, superasteis una barrera que nadie nos esperábamos, ¿no? Una pandemia a nivel mundial, el tener que reinventar, ¿no?, encima de un grupo de reciente creación, Robert, tener que, bueno, pues enviar, ¿no?, las cosas o comunicaros a través del ordenador, de videollamadas y demás. Bueno, pero eso fue un reto que lo habéis superado con creces y ahora todo más fácil. Robert, me imagino que con ganas de que salga ya el primer disco, ¿no? Sí, tenemos muchas ganas. El día 19 ya lo podemos estrenar y lo va a tener todo el mundo en las plataformas digitales. De hecho, lo presentamos en el Stage Live de Bilbao. Este sábado. 8:30, este sábado. Y la verdad que todo el mundo nos dice, ¿no? Bueno, siempre se dice que es el peor momento de la música, ¿no? Cuántos años llevamos oyéndolo, pero es que realmente este último momento con lo de la pandemia, que parecía una broma, ¿no? Va a ser 15 días y, joder, ha sido súper largo y la verdad hemos titulado el disco Sin la Red, pues pensando un poco eso, ¿no? Cuando sales con algo sin saber qué te vas a encontrar, apuestas todo y en realidad sin una red, ¿no?, que te proteja si te cae. Y así viene el nombre del disco. Robert, ¿teníais también trayectoria recorrido en otros grupos? En tu caso, Robert. Sí, yo vengo de tocar en UNE, que era un grupo en el que estaba Aitor Uriarte de Lachen y bueno, así más gente. Y luego el batería Jon Fresco viene de Ken Saspi, Ekain Alzola viene a estar con Gatibu y Guillermo viene del mundo del cantautor, que era un fenómeno y se ha pasado a lo que le llamamos el tema bandas y así, está encantado, la verdad. Bueno, estamos hablando de personas ya con trayectoria, con bagaje en el mundo de la música. Robert, estamos viendo este videoclip, es el segundo single, porque el primero fue Sin la Red, este segundo es Tu Superman, que estamos viendo a la gran Itziar Ituño participando en el videoclip, que creo que además se enamoró, ahí está Itziar, se enamoró, bueno, amor a primera vista de la canción, del tema, ¿no? Sí, porque una de las condiciones que ponía ella era en plan, bueno, ella la conocemos todos, ella tiene como un estándar ya de calidad que de ahí ya no puede bajar, pero ella nos dijo, oye, yo tengo que hacer algo que realmente me emocione, ¿no? Entonces mandármelo y lo valoro y tal, y claro, le mandamos la canción y todos expectantes, ¿qué nos dirá y tal? Y cuando nos devolvió que le había encantado, pues imagínate qué ilusión. Tenerla con nosotros en el vídeo nos ha dado unas alas de la leche. Nunca mejor dicho, os ha dado la capa de Tu Superman. Exactamente. Que cuéntanos, porque es bueno, la historia de cada uno de nosotros y nosotras, ¿no? Tiene un poquito un reflejo de cada persona, de aitas, amas, padres e hijos. Cuéntanos, porque tiene un trasfondo también muy personal, porque vuestras letras, Robert, también son muy potentes, ¿no? Sí, la verdad que a Guillermo no le gusta decirlo, pero en realidad lo lleva mucho a sus temas personales, ¿no? En este caso, la canción de Tu Superman, todo el mundo le da la vuelta y la hace suya a su manera, ¿no? Porque todo el mundo tiene un ser querido y qué tal, ¿no? En este caso yo la compuse, acaba de nacer mi hija y yo le decía, joder, es que es súper melosa, tal, y cada vez que hacíamos videollamada tenía al bebé encima, no sé qué, joder, le vamos a hacer una canción y tal. Y al final le dimos esta vuelta de tuerca con Itziar y junto con los de Gato Bala Films le dimos una vuelta al vídeo con Itziar con las cenizas y todo, y
quedó espectacular, nos dio muchas alas a tu Superman porque llegamos a estar en 62 países, un grupo como nosotros que acabamos de empezar, sin una multinacional detrás que nos empujen y la verdad que estamos alucinando con los resultados. Vamos, solo hay que visitar el vídeo en YouTube y leer los comentarios de la gente cuando te lo ponen los cercanos es muy bonito, ¿no? Porque al final tú le haces la música para la gente tuya, para compartirlo, pero cuando ves que se anima gente que no conoces, incluso de otros países, con otros idiomas, y es muy bonito lo que nos ha pasado con ellos. Sí. Robert, ¿cómo es precisamente, comentabas, bueno, pues oye, lanzar un proyecto, juntaros, sobre todo tenéis trayectoria musical, pero formar Montana sin esa, como comentas, ¿no? Gran multinacional, que tiene otros grupos, que les da muchas facilidades a la hora de la promoción, a la hora de la grabación, todos, que claro, al final va todo rodado al tema de entrevistas y demás. En vuestro caso, ¿cómo os gestionáis? ¿Cómo lo hacéis? Nosotros, fíjate, desde el nacimiento de las canciones, que sale desde mi sofá de casa, ¿no? Yo luego tengo un estudio personal, es un estudio profesional, pero no está abierto al público, es una cosa que es para mí, es donde hemos grabado el disco. Yo muchas veces le comento a la gente que es prácticamente en pijama, ¿no? Porque estás en tu casa y puedes repetir las cosas y mimarlo todo mucho, ¿no? A la hora de la financiación y todo eso, como bien dices, cuando tienes una multinacional, pues oye, tienes esas ayudas para poder hacerlo. En nuestro caso todo lo hemos puesto nosotros de nuestro bolsillo. Conseguimos hacer que participase al gran ingeniero Rafa Sardina, desde Los Ángeles, que eso fue para mí ya fue un sueño, ¿no? Como ganador de 18 premios Grammy, ha hecho todos los discos de Luis Miguel, Alejandro Sanz, Lady Gaga, Stevie Wonder, Michael Jackson, bueno, hay un largo etcétera. Eso luego tuvimos la suerte de poder masterizarlo también en Lucen Mastering, que es de los estudios más potentes a nivel internacional de mastering. Yo tengo que confesar que vendí hasta el coche que tenía para poder hacerlo y la verdad que cuando lo haces tú todo y pones tú el dinero y lo sudas es muy duro, ¿no? Pero cuando lo ves acabado la satisfacción es una auténtica pasada. ¿Y ahora qué nos pasa? Pues ahora andamos peleando para arrancar con los conciertos porque tenemos una oficina que es Babel Music que nos está ayudando también, se están involucrando bastante con nosotros, pero hemos salido como todos a la vez después de la pandemia a querer tocar, ¿no? Entonces hay poco sitio para tantos grupos que queremos hacer y bueno, tenemos la suerte de que estamos sacando conciertos, como te he comentado el sábado estaremos en Bilbao, venimos de estar en Madrid haciendo un sold out en la Sala del Perro que fue increíble para nosotros, pensábamos que si había 30 personas iba a ser la leche y oye, conseguimos llenarla y se quedaron 17 personas fuera, que lo sentimos mucho por ellos, pero volveremos. Hemos estado en Ibiza, en Fiel de San Antonio que nos contrataron. Ahora nos ha salido un concierto el 10 de diciembre en el Museo Interactivo de la Música de Málaga, que es muy bonito. Y bueno, ahí andamos. Para febrero tenemos algunas fechas que da un poco mala suerte confirmarlo antes de que realmente ya se firma y todo, pero bueno, están saliendo cosas, vemos que la gente, tenemos un buen feedback y en ello estamos. Bueno, Robert, hemos escuchado, visto el videoclip, ese segundo single, Tu Superman, pero ya presentáis también, tenéis Por Amor al Arte, ese tercer single, presentación de ese disco que vais a tocar en directo en la sala Stage Live en Euribitarte, en Bilbao, a partir de las 8:30 este sábado. Y Por Amor al Arte, oye... Tiene un significado brutal, porque realmente es como lo estamos haciendo para Amor al Arte, ¿no? Porque la gente cuando nos ve, oye, tocáis aquí y ahí, en verdad tocamos, pero nos da para sobrevivir. En realidad la música, como no estés en el top 10 de estos supergrupos que escuchamos en la radio, normalmente la gente sobrevive, ¿no?, en la música. Y viene un poco con el mensaje ese de cuando tú te interesas por algo como es el arte, como la música, la escritura, la poesía, ¿no? Siempre tienes a alguien que te dice, ¿dónde vas con eso, hombre? Ponte a trabajar en algo, tal, ¿no? Y va un poco pues haciendo mención a ese mensaje de que hay que luchar por ello, aunque no vea los resultados así tan pronto, pero por algo en lo que te haga feliz, ¿no? Como es mi caso, a mí tocar la guitarra en un sofá, tocar delante de la gente es lo que más me gusta, pero solo compartir con alguien el instrumento y tocar, a mí ya me hace feliz eso, ¿no? Entonces, con esta canción incluso pudimos colaborar con un coro de niños, de 29 niños de Alfaro, que son una escuela de canto de una amiga mía que se llama Rate, y claro, les ves a los niños que ellos están luchando por ese sueño, ¿no? Y cómo interpretan en el vídeo, nada,
lo recomiendo, ya sé que es un poco spam, pero es muy bonito de ver. Robert, precisamente hablando de las jóvenes generaciones, bueno, todavía es muy chiquitina tu bebé, ¿no? Sí, Tu peque. ahora ¿Se entera de todo lo que hace su Aita? No, la tenías que ver cómo canta las canciones. Ah, sí, ¿eh? Ahora se monta en el coche y... Es fan de Montana, 100%. Y le encanta decir, Aita, dragón, dragón, ¿no? Es una canción que tenemos y el coro lo hace así, claro, lo pongo en el coche y claro, yo la miro por el retrovisor y la veo como levanta los brazos, como tal. No, es la leche, es la leche. La seguidora número 1 de Montana. No, a ella le encanta. De hecho, algunas veces me la tengo que llevar conmigo al estudio, ¿no? Porque igual mi mujer trabaja y tal. Y es llegar al estudio y ella lo que quiere es, ahí te ponme más así, los cascos para el ruido y me pide las baquetas de la batería y ella la siento ahí y pum, 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 y yo me pongo a trabajar en mis cosas y vamos. Pero el relevo generacional, ¿no? No, le encanta y a mí la verdad que me hace muy feliz verlo. Qué bueno, sí. Robert. Tenemos, como decimos, ese tercer single, adelanto de un disco que, como comentas, se va a presentar en Bilbao, hay esas fechas. Y Robert, ¿cómo planteáis el bolo de este sábado en la capital del mundo, que es Bilbao? Pues mira, la verdad que nos lo estamos currando bastante porque tocamos solos, no llevamos invitados. Y llevamos una semana trabajando en las canciones porque queremos hacer que realmente lo que se escucha en el disco todo suene en directo y bueno, llevamos un primer disco, entonces hemos preparado un par de covers para amenizar un poco y la verdad que tenemos un montón de ganas de tocar, la verdad, el otro día estuvimos ensayando y dijimos, como lo hagamos así en Bilbao, tiramos la capital del mundo abajo. O sea, y encima sin la red. Eso es. Sí, ahí, a tope a darlo todo. Tenemos muchísimas ganas. Bueno, entradas, cójalas con tiempo. La sala Stage Live en Euribitarte, en el centro de la capital vizcaína, a partir de las 8:30, como comentas, Robert. Además, el concierto, vais a estar ahí a tope, 200%. Luego el disco, el tema, bueno, pues a través de plataformas digitales. ¿Esto es algo que ahora mismo facilita también a la hora de presentar discos para los grupos? Sí, no, claro que sí. Nosotros, de hecho, este concierto se está haciendo con Webón, que nos ayuda un poco a hacer todo el tema de las entradas anticipadas y así, y en Madrid hicimos con Eventbrite y la verdad que funciona muy bien, o sea, ellos, tú te metes ahí tranquilamente con toda la seguridad del mundo, compras tu entrada y a nosotros nos notifican quién la ha comprado, cuántas entradas han comprado para que tú tengas un balance de cómo va el concierto y eso, y la verdad que los mensajes que nos llegan del concierto de Bilbao están muy bien, vamos, estamos contentos. Esperamos que va a haber bastante gente. Y a la hora del disco, ¿no? Parece que ya eso de tener el disco en formato físico casi ha pasado la historia, ¿no, Robert? Yo soy bastante clásico, Guillermo es un poco así de las nuevas generaciones, yo también, o sea, vamos a hacer en formato físico, el problema es que yo también soy de la vieja escuela. A nosotros, de hecho, nos gusta, ¿no? Y yo todos los discos, este sería como mi 7º disco, todos los tengo ahí empaquetados y guardados, ¿no? La historia es que hemos estado andando este tiempo tanteando con algunas discográficas que nos han hecho propuestas, ¿no? Entonces hemos perdido un poco el tiempo, entre comillas, porque ahora había que negociar algunas cosas. Al final no nos hemos puesto de acuerdo y nos hemos quedado un poco sin tiempo para poder tener el disco físico para Bilbao, ¿no? Porque ahora mismo, aunque parezca que no hay mucha gente que sigue tirando, ¿no? Ya no se hacen esas tiradas de, no, hemos hecho 5.000 discos, no, la gente hace cantidades más pequeñas, pero se siguen haciendo. Entonces esperemos que para los próximos conciertos lo podamos tener, incluso si no puede venir la persona al concierto a comprarlo allí mismo, porque en realidad nos gusta venderlo ahí, estar con la gente, firmárselo, ¿no? Pues se lo mandaremos a casa por correo como haga falta, como hemos hecho toda la vida. Hemos hablado un poquito, ¿no? El tema de, por ejemplo, el tema de las letras, la composición. Robert, ¿te encargas tú de la composición? Yo me encargo de lo que es toda la música, ¿no? De la composición de la música, y Guillermo le gusta mucho el tema de las letras y las melodías. Algunas las compartimos, pero la letra le gusta hacerlo a él, ¿no? Porque él siempre me dice que, aunque luego le ayude, igual que él me dice, oye, cambia esta nota para que a él le funcione mejor, ¿no? Le gusta escribirlo él porque es muy suyo y mide todas las palabras. De hecho, escribe libros y él es escritor también, ¿no? Entonces, pues imagínate, un escritor, yo no estoy capacitado como para decirle ahí cómo tiene que escribir, pero la verdad que dentro de lo frikis que somos los dos, ¿no? De dejarlo bien, de tal, nos apañamos bien, discutimos poco y el resultado nos agrada a los dos. Robert, el tema también de la música, del estilo, que hay veces que siempre los periodistas preguntamos, bueno, ¿y el estilo cómo definiríamos? Tenéis un estilo personal, ¿no? Que bebéis también de diferentes
géneros, ¿no? Porque me imagino que además cada uno venís con diferentes influencias, Sí. como decimos, de diferentes grupos, pero habéis conseguido, que eso es complicado, un sello propio de Montana, ¿no? Sí, eso es. Mira, yo la verdad que en mi casa siempre ha habido mucha música, ¿no? Mi padre era batería de un grupo, mi tío también, el tío de mi padre cantaba en Los Chiquis, los 5 bilbaínos, o sea, siempre ha habido mucha música, ¿no? Entonces yo desde muy pequeño he tenido influencias muy anglosajonas, ¿no? Yo tenía, yo qué sé, 11 años y estábamos escuchando Boston, Eagles, los Creedence, Jethro Tull, esta música, ¿no? Queen, y Guillermo incluso menos, pero él o sea, yo he sido muy fan de ¿cómo se llama?, de los 90, ¿no? De la música de los 90, ¿no? De cuando Nirvana y Pearl Jam, y Guillermo viene más del mundo del cantautor, ¿no? A él le encanta Jorge Drexler, le encanta Sabina, le encantan mucho los cantautores, ¿no? Entonces al principio sí que era como, ¿dónde vas con esas guitarras? Choque, ¿no? Era como un poco, un choque, ¿no? Claro. pero él al final se ha ido encontrando y yo con él, ¿no? Para mí también era como raro escuchar las canciones con tanta letra y no, la verdad que yo estoy encantado con el disco, o sea, no puedo hablar nada malo, me lo he pasado súper bien en la creación, las mezclas con Rafa, 22 días mezclando con el online en Los Ángeles y yo aquí durmiendo 3 horas y media durante 22 días yendo a trabajar, bueno, ha sido, pero el resultado es una pasada. Guillermo, siempre decimos, este es el mejor disco de nuestras vidas, ¿no? Pero creemos que vamos a hacer el siguiente, va a ser el mejor de nuestras vidas y así esperamos no parar. Hombre, claro, y nosotros estaremos aquí para contarlo. Robert, por cierto, recordamos, antes de quedarnos sin tiempo, que este sábado, 19 de noviembre, que las veces que las fechas yo vivo como Yo también, pienso que estoy todavía en septiembre, no, o en agosto, no estamos de vacaciones. El 19 de noviembre, este sábado, a partir de las 8:30 en la sala Stage Life en Uribitarte, en el centro de Bilbao, concierto de Montana, que tienen la posibilidad de coger ya las entradas, Robert, para que no se queden sin ellas, presentación de ese primer disco con toda la banda y con esas ganas de dar el 200 o más %, y por supuesto sacar muchos más discos, como decimos, y presentarlos aquí en Tele7. Ahora en un ratito van a escuchar a Robert y también al batería del grupo en Radio 7, con nuestro compañero José Ignacio Pinto, será en unos segunditos, pero nosotros nos vamos a despedir con un poquito de música. Vamos a ver un poquito de Montana. Robert, un auténtico placer, sorionak por el disco y por ese empuje y sobre todo gracias por haber venido al programa. Muchas gracias, Robert, a vosotros. Gracias, nos vemos el sábado, ¿eh? Sí. Nos vemos el sábado. Y a ustedes les veo mañana, como siempre, en la segunda parte de Informativos Tele7. Nos vamos con la buena música de Montana. Bien arte. Adiós.